Bienvenidos y bienvenidas una vez más al segundo capítulo de Historia Antigua con Age of Empires. Este capítulo lo he dividido en dos, también como el anterior. En este caso se hablará de propiamente el Neolítico en Oriente Próximo, y esta primera parte la hablaremos más que nada en referencia al periodo precerámico o PPNA. En este capítulo tampoco hay escenario jugable de Age of Empires, pero ya os aviso que en el próximo ya hay el primero. Y bueno, pues sin más empezamos el tema. El Neolítico en Oriente Próximo. El medio natural. El creciente fértil es el área comprendida entre el sur de Siria hasta la cuenca media del Éufrates, que abarca el Sinaí, Israel, Palestina, Líbano, oeste de Jordania y este de Siria, también llamado Corredor Levantino, las montañas de Taurus, el este de la meseta de Anatolia, al norte de los montes Zagros y cuencas del Éufrates y el este del Tigris. Las zonas altas de estas zonas reciben precipitaciones en torno a 200 milímetros cúbicos, suficiente para el desarrollo de cereales sin irrigación. Entre el sureste de Anatolia, el Taurus y el Zagros contiene una importante masa forestal con predominio del roble. Esta área fue objeto de investigación sobre los orígenes del Neolítico, donde se dan los ancestros salvajes de las especies domesticadas. El trigo salvaje, el Triticum boeticum, ancestro del trigo, el Triticum monococcum, se encuentra en Turquía y el Zagros. La cebada silvestre, Ordeum spontaneum, es antecesor de la cebada, que es el Ordeum vulgare, y se da en el corredor levantino, el Taurus y el Zagros, y también al oeste de Creta, en Libia. Las legumbres, lentejas y guisantes se dan desde el Mediterráneo al mar Caspio. En cuanto a los animales, la oveja, la Ovis aries, podría descender del muflón de los Urales, el Ovis orientalis, distribuida desde el este del Mediterráneo hasta el Himalaya. La cabra, Capra hircus, descendiente de la cabra montesa, o Capra hircus agracus, extendida desde el Zagros a Pakistán. El uro, o Bos primigenius, sería el predecesor del toro, Bos taurus, mientras que el cerdo desciende del jabalí, Sus scrofa. Grupos mesolíticos. Los cazadores-recolectores del Próximo Oriente incorporan temprano las especies silvestres en su economía, como los grupos quevarienses, cultura que ocupó la zona levantina entre 20.000 y 13.000 antes del presente, o BP. Un inciso, cuando haga la referencia en miles de años BP, significa que es antes del presente, sin especificar si es antes de Cristo o después. Lo digo porque este tipo de datación es más imprecisa, ya que no utiliza el antes y después determinado por la existencia de Jesucristo o no. ¿Vale? En este caso son los grupos quevarienses, o la cultura que ocupó la zona levantina, es entre 20.000 y 13.000 BP, es decir, antes o before present, antes que el presente. Y este grupo ya usaban morteros de piedra para moler trigo y cebada silvestre. En el yacimiento de Oalo, Oalo 2, se recogieron millares de semillas carbonizadas de cereal silvestre, trigo, cebada y frutos como almendra, pistacho, aceituna y uva. Hace 12.800 BP aparece el Natufiense, un complejo mesolítico más conocido, con una economía basada en la caza de gacelas y recolección de cereales y leguminosas silvestres, utilizando dientes de hoz para cortar las espigas de grano y mortero y monederas para su procesado. Muchos consideran a estos grupos predecesores del Neolítico en esta región. El Neolítico precerámico A o PPNA. El
Prepoteri Neolithic A o Neolítico Precerámico A, con sus siglas PPNA, en una cronología comprendida entre los 9500 a 8500 años antes de Cristo, comenzó en la etapa fría del Dirias a finales del Pleistoceno. A inicios del Holoceno, en el Próximo Oriente, se inició la producción de alimentos, localizándose el tecnocomplejo en el corredor levantino y representado por el yacimiento de Tel el Sultán de Jericó, en Israel, entre los que destacan Kiam, Nebit Uhdud y Nahal Oren, en Israel, Aswat, Meritbet, Kumarei Sheikh Hassan, en Siria, o Kayunu, en Turquía. Se considera que existieron tres grupos: el sultaniense, en la cuenca del río Jordán; el mureibetiense, en el norte levantino y Éufrates medio; y el aswediense, en el oasis de Damasco. Asentamientos. Los poblados son muy variables, de dimensiones de entre 2 a 3 hectáreas, con unidades de habitación circulares u ovales, de 4 a 8 metros de diámetro, similares a las natufienses. La mayoría semienterradas en el suelo y con piedras en su base, de hasta 80 centímetros de altura, y tapial de ladrillos de adobe para realizar la superestructura. Los techos pueden ser cónicos o planos, y el interior está poco acondicionado o compartimentado con tierra apisonada, y el hogar marcado con piedras y escalones desde la puerta al suelo. Las viviendas pueden agruparse formando racimos de viviendas dependiendo de la topografía del terreno. El poblado de Jericó estaba rodeado de una muralla, pudiendo ser defensiva o para protegerse de crecidas del río, siendo esta última la más plausible, ya que los poblados circundantes no disponen de muralla. Existen otros edificios de uso comunal, simbólico o ritual, como un edificio semicircular en el yacimiento de Dug, en Israel, con paredes de arcilla y extraños pilares en su interior, interpretado como un lugar para actividades religiosas. En Jericó destaca su torre asociada a la muralla, con una altura en su origen de 8,5 metros por 8 metros de diámetro, albergando en su interior estructuras circulares para el almacenaje de excedentes. La torre posee una escalera estrecha que conduce a la parte superior, y es posible que también albergara enterramientos en su interior. Ritos funerarios y religión. Los ritos funerarios siguen tradiciones natufienses con abundantes necrópolis y clara diferenciación en el trato de sepulturas entre adultos y niños. Adultos y jóvenes eran enterrados individualmente y sin ajuar, y cuando los tejidos y músculos se habían podrido, la sepultura se volvía a abrir y se extraía el cráneo. Estudios etnográficos apuntan sobre este tipo de comportamiento como algún tipo de ritual comunitario, tras el cual los cráneos se colocaban entre los muros de las casas, bajo ellas o en estancias. En Netiv Akdut, en Israel, se encontró un cráneo entre aparejos y utensilios de molienda, y algunos niños eran enterrados debajo de los pilares que sujetan la techumbre. El neolítico supone una ruptura simbólica con el pasado cazador-recolector, y se pasa de un simbolismo basado en un bestiario animal a un nuevo simbolismo con la diosa madre como elemento principal. Esta diosa madre se acompaña de un elemento masculino, que en el caso del Próximo Oriente se encarna en forma de toro, formando entre ambos el sistema religioso de estos grupos. Evidencias arqueológicas las podemos encontrar en Netiv Hadguk o Diria, en Israel, donde aparecieron figurillas femeninas, rompiendo con el simbolismo natufiense de repertorio zoomorfo y representaciones fálicas, aunque también se ha encontrado este tipo de representaciones en contextos del precerámico A, como en el yacimiento de Salivilla noveno, donde una figura femenina de rodillas, observada al revés, representa un falo. Cultura material. Se caracteriza por la industria lítica tallada por métodos de hojas unipolares para obtener hojas y hojitas, muchas destinadas a la fabricación de puntas de flecha quiamiense,
dientes de hoz, perforadores y buriles. Dependiendo de la región, se confeccionaban con diversas materias primas y entre los utensilios para trabajar la madera destacan las hachas bifaciales, cinceles y hachas pulimentadas. Para moler cereales y otros frutos se emplearon morteros, heredados del natufiense y otros grupos mesolíticos, y los molinos de mano, que serán típicos en el precerámico B. La subsistencia. Se considera que vivían de la recolección silvestre de frutos secos y frutas, la caza de gacelas, ungulados, aves, pequeños mamíferos y la pesca. Con la agricultura existe debate entre si existía especies cultivadas, aún en estado silvestre, o especies totalmente domesticadas, ya que en los yacimientos de Tel Awash, Jericó y Netib Akdut se encuentra tanto trigo doméstico como cebada silvestre. Estudios experimentales concluyen que segando anualmente un cereal, este pudo tener morfología doméstica entre 20 a 200 años, pero recolectar el grano pasando la cesta por la espiga permite que el cereal doméstico se mezcle con el silvestre, ampliando el periodo. Por tanto, el hecho de que existan los dos tipos de grano no es indicativo de que no existiese agricultura. El proceso de formación de la agricultura como método productivo de alimentos no fue premeditado, sino un paso más amplio dentro del proceso de recolección vegetal. Algunos grupos comenzaron a cultivar cereales y legumbres en terrenos aluviales cercanos a los poblados, no conscientes del cambio del sistema económico, sino como un paso más de un proceso, recolección de cereal y leguminosas, que se llevaba realizando desde el Mesolítico. La ganadería no fue tan determinante en los primeros momentos del precerámico A, excepto el perro, domesticado ya desde el natufiense. La especie más consumida era la gacela y también se cazaban liebres, aves acuáticas, onagros, bóvidos, gamos y ciervos. En la cuenca del río Jordán, las aves constituyeron el 50% de recursos alimenticios. Fuera del corredor levantino, en zonas áridas, la producción económica fue variada con una economía mixta. Complementaban los recursos con la agricultura. En las montañas de Jordania, en la cueva de Irak Dub, se encontraron una serie de estructuras cavadas empleadas como silos con granos silvestres y domesticados de trigo, cebada, lentejas y otras legumbres. El yacimiento turco de Kayunlu-Tepesi fue el foco de domesticación del trigo y una posible protodomesticación del cerdo, a la vez que se encuentran evidencias de protodomesticación de la cabra en el Zagros. No se dispone de evidencias de gran actividad comercial, aunque pudiera haber existido intercambios locales o incluso interregionales con conchas marinas del Mar Rojo y Mediterráneo utilizadas para confeccionar collares. El betún, de yacimientos naturales del Mar Muerto, utilizado como aislante de recipientes, la malaquita y la obsidiana de Anatolia Central. Bueno, y hasta aquí hemos visto todo lo referente al periodo neolítico precerámico A en Oriente Próximo, y os espero en el próximo vídeo para ver la parte del precerámico B y ya lo que son los grupos puramente ya del neolítico en esta zona y en este periodo en concreto. Pues os espero en el próximo vídeo. Un saludo a todos y a todas.